Cuéntame Gigante y estamos hoy con el socio y director de una de las compañías más innovadoras de América Latina. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Tienen una forma diferente de trabajar en Insitum y por eso han sido catalogados como una de las compañías más innovadoras de esta parte del continente. Cuéntanos, por favor, cuál es esa forma maravillosa y nueva y disruptiva que tienen de trabajar. Nuestro trabajo está basado en 3 principios. Uno es la empatía, el segundo es la co-creación y el tercero es la experimentación. Entonces, cuando hablamos de empatía, hablamos de realmente entender la realidad desde otras perspectivas, salirnos de nuestros propios paradigmas y ayudar a nuestros clientes a salirse de sus propios paradigmas, ¿no? A veces entendemos como empatía como ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Pero para ponerte los zapatos de alguien más, primero tienes que sacarte los tuyos. Y eso es menos obvio, porque tú puedes hacer un ejercicio de suposición. Si yo estuviera en tal realidad, si yo estuviera usando este producto, si yo tuviera este problema, ¿no? Lo que yo haría, ¿no? Pero la empatía consiste en realmente dejar los paradigmas con los cuales nosotros podríamos analizar esa situación y entender, abrirnos a entender realmente las emociones, las creencias que hay detrás de las personas que están realmente utilizando estos productos y estos servicios. Entonces partimos de un principio que es que no es que las personas pasan por nuestros productos y servicios, sino que nuestros productos y servicios entran en la vida de las personas en determinados momentos. Entonces tenemos que hacernos expertos de ese momento en la vida en el cual entramos nosotros para poder realmente crear algo que sea relevante, que sea valioso, que le aporte valor, que no simplemente sea algo más que no tenga sentido, que no sea diferencial, ¿no? Entonces ese es el primer principio, es la empatía. Y para eso hacemos trabajos de investigación no tradicional o soportados en la etnografía, pero no solamente es ir a la casa de las personas o al lugar donde están utilizando los productos y los servicios y tener conversaciones reales con ellos, analizar, ver el comportamiento de manera real, no declarado, sino lo que realmente está ocurriendo. Pero también consiste en averiguar sobre sus historias, conversar sobre las historias personales que pueden tener, observar lo que está alrededor, en ocasiones hacer lo que estas personas hacen, no solamente ya ponerte sus zapatos, sino caminar en sus zapatos, ¿no? Entonces ahí hemos tenido varios tipos de ejercicios donde hemos hecho de meseros. En Aprendieron durante algún tiempo las mesas y trabajaron de meseros. Sí. Hay un ejercicio, me acabas de hacer acordar, yo estudié impro bastante tiempo impro, y parte del principio básico de la improvisación es justamente tú no tienes la razón y tienes que escuchar a la otra persona y tienes que seguir lo que la otra persona dice para poder justamente co-crear un juego, pero está basado en escucha, es tan simple como que está ahí en el ambiente, ¿no? Y tienes que captar eso, pero la manera de captarlo justamente, que me encanta el ejemplo que has puesto, es no solamente es ponerte en los zapatos del otro, pero para ponerte en los zapatos del otro primero tienes que sacarte los tuyos y después caminar en ese proceso. Increíble. ¿Cuál es la campaña que más recuerdas? Deben haber muchas, pero siempre hay una en la que le tienes más cariño. Mira, más allá de campañas, pues nuestro trabajo más es en la parte, no de comunicación, sino en la parte de innovación, es meternos ya al producto en sí, al servicio en sí, ¿no? Creo que este trabajo que hemos hecho recientemente con Mi Banco y Uber me parece, es una de las cosas que diría que es uno de los ejemplos realmente donde ha habido una innovación o donde hay una transformación más allá de simplemente digitalizar un proceso, o sea, una transformación que puede pasar de algo que ya haces de manera analógica o física a pasarlo a digital, sino hay una transformación incluso de la mentalidad de los líderes, ¿no? Las personas que están liderando estas organizaciones, de estar dispuestos a colaborar. Incluso parte de la alianza entró una fintech, ¿no? Entonces ahora es una alianza entre 3 instituciones, ¿no? Entonces eso a mí me parece o me genera mucha satisfacción ver ese cambio, porque el cambio no sea... Tú puedes lanzar un nuevo producto y estar
contento con los resultados que pueda tener el nuevo producto, pero la innovación realmente está en las personas que están detrás de ese producto, en el equipo, en la organización, ¿no? Entonces, acá es algo que hemos visto que nos ha gustado mucho. Otra cosa que nos generó mucha satisfacción también fue trabajado con Facebook en mejorar Safety Check y Community Help, que son dos funcionalidades que tiene Facebook, que cuando fueron los huaicos pues, en el norte, ¿no? Fue una de las veces donde más se utilizó Safety Check y donde se empezó a utilizar Community Help, ¿no? Entonces vinieron gente de Facebook, los líderes de estos productos, y junto con ellos fuimos a investigar, a ver cómo la gente lo había utilizado, en qué condiciones, si es que la aplicación realmente les había ayudado, cómo los hubiera podido ayudar más, ¿no? Qué significaba realmente el pedir ayuda o la funcionalidad. De hecho, trabajamos mucho en la funcionalidad más bien de ofrecer ayuda. Gente que decía, yo puedo dar esto, yo tengo un espacio acá para recibirte, ¿no? Y con eso, al poco tiempo hubo otro desastre en otra parte del mundo, unos incendios, y utilizaron exitosamente estas funcionalidades, ¿no? Con lo que aprendimos en conjunto. El trabajo siempre con nuestros clientes es un trabajo integrado, ¿no? Donde nuestro equipo se une al de ellos y en conjunto vamos creando estas soluciones. Te he seguido la carrera desde hace mucho y sé que no solamente has seguido estudios en Perú, sino que también has salido hacia el mundo a estudiar como en los mejores lugares. Definitivamente, o sea, te ha dado nuevamente mundo o amplitud o apertura. Cuéntanos sobre eso, por favor. Mira, yo creo que no he parado de estudiar desde que salí. Eres el chancón así, estructurado, siempre preciso. Eso es lo que recuerdo. Sí. De repente no tan estructurado, pero sí chancón. Sí, no he parado de estudiar porque siempre me ha interesado aprender cosas nuevas o cuando siento que lo que tengo no es suficiente, ¿no? Es como que voy jalando ese hilito de la curiosidad y me va llevando a distintos lados, ¿no? Cuando recién salí de la universidad, yo estudié ingeniería industrial, pero yo quería trabajar en marketing. Y la verdad que cuando empecé la carrera, no había una carrera universitaria de marketing, ¿no? Entonces era medio complejo dedicarte solamente, y además estaba recién empezando, ¿no? Esto estamos hablando hace varios años. Entonces dije, voy a estudiar una carrera que me dé una base para luego ver si es que es marketing o si es otras alternativas, ¿no? Entonces ahí estudié ingeniería industrial, pero terminé la carrera y mirando todo lo que había hecho decía, oye, pero si al final he llevado 2 cursos de marketing en toda la carrera, no puede ser. Y estaba trabajando en sistemas y luego en auditoría interna, en una cervecería, en Bacus. Dije, no, tengo que acá moverme, ¿no? Entonces, lo que te quería decir es que he usado los estudios siempre como para hacer movimientos de carrera, ¿no? Entonces, ahí empecé a estudiar marketing en cursos básicos, ¿no? Y con eso pude hacer ese cambio y pasé a trabajar en marketing en una empresa nacional y luego pasé a una transnacional, donde ya tuve 10 años. Y en esta empresa, como ya le había agarrado el gusto al tema de ir estudiando, constantemente empecé a buscar cursos, ¿no? Y en un momento que fui expatriado a Ecuador, estuve viviendo 3 años allá, mientras hacía el MBA, me empecé a interesar más por el mundo de la innovación. Y empecé a jalar de nuevo ese hilito de la innovación y me empezó a llevar al diseño, me empezó a llevar a lo que ahora me dedico, ¿no? Entonces, ahí es donde me fui primero para Kellogg. Me acuerdo que llevé un curso allá de crecimiento orgánico, ¿no? de cursos de educación ejecutiva. En el momento que llevé ese curso, me acuerdo que lo pagué con la tarjeta, ¿no? Obviamente no tenía, esa que no la carísimo. Además estaba haciendo la inversión del MBA y cuando estaba allá y realmente empecé a escuchar a los profesores y empecé a ver los casos que se presentaban, dije, no, esto es lo mío, ¿no? Entonces valió cada dólar que me gasté en ese curso. Y a partir de ahí pues completé los cursos ahí en Kellogg, luego algunos en Stanford. El Stanford lo llevé específicamente para saber si Design Thinking era lo mío, ¿no? Entonces, cuando ya estaba de regreso en Perú, estaba trabajando
en un negocio, pero quería moverme, estaba manejando un negocio, pero quería moverme a crear proyectos, y ya me había leído todo lo que había de Design Thinking y decía, esto creo que es lo mío. Ya la última prueba fue, ya me voy al D-School, al bootcamp, a una semana a entender si esto es lo que me gusta. Y ahí me quedé enamorado, ya dije, no, tengo que ¿Y eso dónde fue? Eso fue en Stanford en julio, en el 2010, me parece, ¿no? Y ahí ya regresé a Perú y empecé a picar ahí a la gente. Felizmente estaba en un programa de High Potentials en la empresa en la cual trabajaba, y les empecé a picar como para decir, bueno, denme un proyecto para utilizar esto que he aprendido, ¿no? Y ahí es donde me dieron un proyecto que en principio era un proyecto paralelo, pero luego se convirtió en un proyecto de 1 año y medio donde me dediqué full a entender y crear soluciones, proponer soluciones para la base de la pirámide para una categoría, ¿no? Y recuerdo en algún momento haber subido por los cerros, a lo alto de los cerros contigo y con mi hermana, aunque en el trabajo no éramos hermanos, a buscar justamente entender a las consumidoras para poder después darles soluciones innovadoras. Tú te especializaste en un tema de innovación y hoy estás liderando una agencia innovadora reconocida en Perú y en Latinoamérica. Es increíble, de verdad te felicito por eso. ¿Qué planes vienen, qué planes tienes? ¿En qué estás inmerso? Bueno, interesante este caso que comentas porque ese proyecto justamente fue el que me llevó luego a dedicarme a esto, ¿no? A partir de ese Fue el proyecto, inicio de todo, fue como rompiste, eso fue 2010, 2011, 2012, rompiste como el molde de qué cosa estaba pasando en el mundo. Fue como, o sea, hiciste algo completamente distinto, tuvimos la oportunidad de estar contigo inmersos en esto, fue el ocaso y lo comentábamos, era como, ¿qué está haciendo Rodrigo? ¿Para dónde te estás yendo? Y después de eso comenzaron ya todo mucho más estudios y después ya tu despegue hacia lo que estás haciendo hoy, ¿no? de hecho, bastantes personas se preguntaban eso en esa época, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde? Y en ese momento me dieron la oportunidad de dedicarme full a este proyecto. Contraté perfiles que jamás habían contratado en esta empresa. Contratamos diseñadores industriales, psicólogos sociales, antropólogos, armamos un equipo. La agencia se portó de primera, nos dieron un espacio inmenso donde armamos nuestro project room. Ahí teníamos toda la información que íbamos recolectando del proyecto, hacíamos sesiones de co-creación. Todo lo que hoy día ves que de alguna manera se están creando en los laboratorios de innovación, esas dinámicas, es ese pequeño experimento que se creó en ese momento, y ahí, a partir de ahí decidí hacer la maestría en diseño para ya enfocarme en esto, ¿no? Entonces, sí, ese fue como ese inicio. Ahí estuviste tú y Úrsula, que nos apoyaron muchísimo, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué planes siguen? Estamos viendo un momento de convergencia en general en los negocios, y está juntándose toda la parte de marketing, comunicación, con la tecnología, con la consultoría de negocios, y se están volviendo una sola cosa. Lo que antes estaba dividido por varios espacios, hoy día es un solo trabajo, ¿no? También estamos viendo que cada vez las empresas están incorporando estas capacidades de manera interna, por lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hoy día hay una dinámica mucho más cambiante en términos de nuevas tecnologías, nuevas tendencias de consumo, nuevos modelos de negocio. Modularizado o tercerizado, ese cambio se demora mucho más porque tienes que coordinar con mucha gente. Entonces todo esto se está integrando y para poder justamente cambiar de manera más rápida, ¿no? Entonces ahora el paso que hay entre que decido lanzar un producto, la campaña, el lanzamiento y la reconfiguración del producto es algo que es mucho más dinámico, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos buscando es justamente esa reinvención donde podamos ser relevantes en todos estos aspectos y dar un servicio integrado a nuestros clientes, ¿no? Quizá con alianzas, ¿no? Es un poco hacia donde podría ir nuestro trabajo, ¿no? Cada vez estamos viendo
donde nuestro trabajo está más de manera organizacional, más de manera interna, como te decía el caso entre Uber y mi banco, más como cómo te puedo ayudar a organizarte, cómo puedo cambiar los paradigmas de la organización, que no solamente hablar del producto nuevo o el servicio que se está lanzando. Qué importante es que un cliente como mi banco, que tiene, digamos, varios años trabajando de manera sólida hacia un tema justamente de innovación, ¿no? Y que se rodee de gente, digamos, así, o sea, que un líder decida dar un paso de esa manera porque se nota, o sea, lo están haciendo, están ustedes, está Zabalita también con Flavio, claro, están haciendo como cosas muy, muy interesantes, hay más gente involucrada en el equipo, me imagino, pero son los que recuerdo. Qué bueno, Rodrigo, haberte tenido en el programa, de verdad, eres una inspiración para nosotros, te he seguido la carrera desde hace mucho, es un lujo tenerte, lideras una empresa maravillosa, Insitum, que todo te vaya bien, eres una gran persona, eres un gran profesional y te deseo todos los éxitos que puedas tener en el futuro, más de los que ya tienes hoy. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Eso fue todo en Cuéntame Gigante, espero que hayan disfrutado la entrevista. Gracias.